La flor azul de la escritora inglesa Penelope Fitzgerald es una novela que retrata los años de vida de joven Novalis Friedrich von Hardenberg mediante una escritura que no solo nos muestra los rasgos de la vida cotidiana de Alemania de finales del siglo XVIII, sino que también los interpreta desde el tiempo en que se escribe la voz narrativa, es decir, desde finales del siglo XX. La novela aprovecha los vínculos que existen entre el alemán y el inglés para crear un efecto de germanización. De esta manera, la narración consigue resolver uno de los problemas más complejos al momento de escribir una novela histórica: el lenguaje de los personajes y el lenguaje de la narración. Es claro que no se puede escribir una novela histórica sobre comienzos del siglo XIX utilizando el lenguaje que se hablaba en los poblados alemanes como Oberwierenstadt. Sin embargo, una narración escrita en un inglés de mediados de los años 90 tampoco habría sido la más apropiada para una obra en la que se van a parafrasear las ideas de Novalis. La solución a la que llega Fitzgerald es la más adecuada, si renunciara a la plasticidad del lenguaje que le era contemporáneo. La autora utilizó algunos guiños, como por ejemplo los apelativos Freiherr, hombre libre, para el padre de Fritz, los nombres de los poblados, ríos y geografía en general que aparecen escritos en alemán. En el capítulo 4, por ejemplo, la voz narrativa no ha dejado de llamar Redmütze a la gorra de Bernhard. Durante todo el camino de la vuelta a casa, der Bernhard siguió quejándose por la pérdida de Mütze, encarnada. Este mismo ocurre al final del capítulo 7, en el cual se habla del impacto de la Revolución Francesa en las costumbres de aquellas gentes, por lo que el padre de Fritz decide que los franceses se han vuelto locos y no leerán nunca más el periódico. Ante la pregunta angustiada de su madre de cómo se formará, confiesa Fritz: Weiß Gott. Estas expresiones alemanas y algunas otras también se suman a juegos con las palabras. Por ejemplo, un personaje contesta cuando le preguntan cuántos años tiene en el orden en que se deben decidir los números en alemán. Es lo que sucede en el capítulo 2 cuando Dietmala está hablando con el padre de Fritz y le pregunta cuántos años tiene, a lo que él responde: I am 22, es decir, 22. La manera en la que Fitzgerald resolvió el problema del lenguaje en esta obra recuerda mucho a Mario Vargas Llosa en La Guerra del Fin del Mundo, pues el peruano también decidió combinar su lenguaje con algunas palabras del portugués, aprovechando los vínculos entre las dos lenguas, y el resultado es parecido: lograr la comunión de las distintas lenguas a través de la poesía en la búsqueda que hermana Novalis, Vargas Llosa o Fitzgerald. No obstante, la recreación que hay de este momento histórico no está únicamente asociada al tratamiento del lenguaje que realiza Fitzgerald, el cual incorpora el alemán y el inglés, sino que también se relaciona con las situaciones prácticas de la vida de Fritz, de las que se sirve la voz narrativa para mostrar la cotidianidad de la Alemania de fines del siglo XVIII. Esta aproximación permite que, desde una lectura crítica, nos preguntemos: ¿por qué la novela subraya ciertos detalles de la personalidad de Fritz? ¿Cuál es la función de enfatizar los aspectos diarios que rodean a los personajes? ¿A qué responde este acercamiento de la vida del siglo XVIII en el siglo XX? Fitzgerald construye a Novalis como un personaje ajeno a la figura mítica que se ha creado de él mismo a lo largo de la historia literaria. Este proceso de desmitificación del poeta inicia con la misma denominación del personaje principal, Friedrich Freiherr von Hardenberg o Fritz. La autora abarca los años de 1790 a 1797 en la novela, es decir, la temprana adultez del poeta, y solo hasta llegar al epílogo se le menciona brevemente como Novalis. La flor azul desmitifica la vida de Novalis a través de las distintas relaciones entre Fritz y el mundo que lo rodea. Tanto las relaciones familiares como las sociales se muestran en los primeros capítulos. El escenario que abre la novela es la casa de la familia Hardenberg. Es allí donde la voz narrativa empieza a construir a Fritz a partir de los comentarios y observaciones que le hacen sus parientes. Es así como en el primer capítulo, Sidonie, su hermana, se refiere a Jena y su ambiente de forma opuesta a la que se suele pensar habitualmente, como la ciudad donde Fritz y Asmus tiraban el dinero, cogían piojos y escuchaban las tonterías de los filósofos. La imagen, un tanto irónica del estudiante humanista, sigue en la voz del padre, el barón de von Hardenberg, cuando éste afirma: por otra parte, ¿cuánto te gastarías tú a la semana en alcohol, ¿Cuánto te gastarías en libros, es decir, en libros que no sean litúrgicos? ¿Cuánto te gastarías en un abrigo nuevo sin dar cuenta del estado del que ya lo tienes? Aquí se evidencia que la lectura de libros no litúrgicos hacía parte del tiempo libre y no era un trabajo intelectual.
De esta forma, la novela recrea el momento histórico mientras subraya detalles de la personalidad de Fritz, quien se siente muchas veces ignorado en las conversaciones de su familia. En otro momento, la conciencia de no ser tratado como un adulto lo lleva a hacer una escena melodramática en la cual intenta convencer a su padre de que puede ser militar, cuando la novela ha demostrado todo lo contrario, como sucede en el siguiente fragmento. Ahora veo que mi deber es ser soldado. Todo apunta a esa dirección. De este modo no os costaré nada. Y ahora me doy cuenta de que necesito disciplina. Tengo tendencias románticas. En un cuartel, estas se corregirán mediante los deberes prácticos, prosaicos de la vida cotidiana. Las letrinas, la enfermería, las marchas, las inspecciones a pie. Más tarde, cuando entre en combate, no tendré nada que temer porque la vida, al fin y al cabo, es un fin y no un medio. Quiero pertenecer a los coraceros de la guardia del elector. Cierra el pico, bramó la Gran Cruz. Esa no es la forma de dirigirse a mi hijo ni al hijo de ninguna persona respetable, dijo el barón. Pero es cierto que está hablando como un idiota. Der Bernhard, su hermano menor, es quien parodiosa la personalidad de Fritz, repitiendo sus reflexiones y actitudes en situaciones prácticas donde su sentido no se sostiene plenamente, como sucede en el cuarto capítulo de la novela. Der Bernhard huye de su casa hacia un muelle, por lo que Fritz lo persigue hasta encontrarlo en medio de las barcas a punto de ahogarse. Haz un esfuerzo, ¿o es que quieres ahogarte? ¿Qué más da que me ahogue?, chilló Der Bernhard. Una vez dijiste que la muerte no tenía ninguna importancia, que era solo un cambio de estado. Vaya con el niño. Tú no tienes capacidad para entender eso, le gritó Fritz al oído. Finalmente, la voz narrativa tampoco olvida la relación entre Fritz y Sophie von Kuhn, la amada que, en La Flor Azul, se dibuja como un objeto amado construido por el mismo poeta. Los demás personajes resaltan esta calidad como ilusoria, como lo señala Erasmus, hermano de Fritz, describiendo a Sophie como estúpida y poco atractiva. La Flor Azul retrata a una Sophie más cercana a su edad y a las condiciones sociales de su época, a pesar de las insistencias de Fritz por sostener la imagen elevada que ha elaborado de su amada. La narración entreteje situaciones que la niegan, como la siguiente. Ahora dime qué piensas acerca de la poesía. Nada en absoluto, respondió Sophie. Ante la muerte de Sophie, Fritz se mantiene distante, huye del hecho de muerte y no aparece en las exequias. Su distanciamiento ante el fallecimiento de la amada demuestra un esfuerzo final de conservar una imagen no alterada de Sophie. En el mismo sentido, esta desorientación e ingenuidad del joven Fritz no solo es construida en la novela de Fitzgerald a partir de las escenas familiares. La relación que tiene el protagonista de La Flor Azul con el mundo que se le presenta y la forma en que pretende conocer ese mundo es también ingenua. En algunos momentos de la novela, Fritz desconoce el mundo inmediato y lo convierte más bien en ensoñación. La voz narrativa, por su parte, va contrastando esta actitud con el contexto en el que vive nuestro protagonista y pone en primer plano esa realidad cotidiana. Ganar dinero, coser las fundas de almohadas rotas, lavar la ropa y hacerse un espacio en la administración de las minas de sal, es aquí donde está la vida. Dijo en voz alta: el mundo exterior es el mundo de las sombras, proyecta sus sombras sobre el reino de la luz. Qué diferentes se verán cuando esta oscuridad desaparezca, en el conjunto de sombras se extinga. El universo, al fin y al cabo, está dentro de nosotros. El camino conduce hacia el interior, siempre hacia el interior. Cuando el pintor Joseph Hoffmann, un artista como Fritz, acude a la casa de los Rogenthien para pintar a Sophie, la Mandelsloh comenta: ha sido entrenado, me imagino, como se entrena a un zapatero a remendar zapatos o a un soldado a disparar a sus enemigos. Que coja sus lápices y pinceles y manos a la obra. A pesar de la interioridad que todo el tiempo se está subrayando en la novela, el artista no deja de ser también un artesano como cualquier otro, y la sociedad lo requiere para tareas mundanas como pintar un retrato o contar historias.
Ahora bien, en su devenir, la novela no solo actualiza la comprensión del romanticismo temprano para el siglo XXI, sino que a su vez reconfigura las nociones de masculinidad y de feminidad, las cuales suponen un giro en la interpretación del momento histórico en La Flor Azul. Por lo tanto, señalar los roles de las mujeres resulta decisivo para entender la construcción cultural del género en la época, la cual no respondía a un arquetipo único, sino que posibilitaba diversas vivencias de los sujetos dentro de ciertas condiciones sociales, históricas y económicas. En un primer momento, la novela muestra que el rol doméstico del hogar correspondía a las mujeres y que su ausencia hacía que los hombres cumpliesen dichas labores. Tal es el caso del tío Wilhelm, que nunca se casó y llevaba una vida llena de reuniones intelectuales en las que las mujeres no eran invitadas, por lo que resulta evidente que la reacción de Erasmus, el hermano de Novalis, al enterarse del estilo de vida de su tío, sea de extrañeza, pues no se trata de un rol que él como hombre cumpla en su propio hogar, donde su hermana y su madre asumían tales ocupaciones. No había ninguna mujer, le dijo Fritz, pero que tal vez porque mi tío no invitaba a ninguna. ¿Ninguna mujer?, exclamó Erasmus. ¿Y entonces quién lavaba la ropa? Esto nos lleva a considerar que el esquema doméstico de cada hogar variaba según las funciones que desempeñaban las mujeres y los hombres, en la medida en que las condiciones del entorno lo permitían. Ciertamente, los hombres tenían más oportunidades de recibir una educación superior y de acceder a múltiples trabajos que eran negados a las mujeres. Un ejemplo de ello es la enseñanza básica a la que accede Sophie en su infancia, pues después de los 13 años ella misma se considera demasiado mayor para aprender nada, por lo que se confina en su hogar y recibe a Fritz, quien sí ha tenido una educación universitaria, con una sencillez que provoca el prejuicio de que Sophie es demasiado estúpida para contraer matrimonio con un poeta filósofo. Pero nada más errado que considerar que Sophie es tonta por naturaleza, dado que, como la misma narración lo va ilustrando, son las condiciones de un sistema patriarcal las que no permiten que Sophie pueda vivir su autonomía fuera de la institución del matrimonio y de la maternidad. La mujer está en función de su capacidad de gestar y de llevar una vida de servicio en el hogar. De ahí que algunos se opongan al compromiso entre Fritz y Sophie por la edad, puesto que su fertilidad podría compensar la falta de riqueza material. Según Roquetien, todavía es demasiado joven, ni siquiera creo que tenga el periodo con regularidad. Cuando cumpla 15 podremos resolver estos problemas. Es decir, el cuerpo de la mujer es valorado, ante todo, en términos de su utilidad, mientras que Fritz lo idealiza en su recuento de la vida de Sophie. A los 11, sin haber aprendido nada, descubriste que te habías convertido en una mujer. Estarías asustada, supongo, y acudiste a tu bondadosa madre, quien te dijo que no te preocupases. Incluso en fragmentos como estos o como en los que Fritz afirma que Sophie es la perfección humana, la gracia moral o el significado último de la vida, Fritz no es capaz de ver a Sophie como un sujeto de deseo terrenal, sino que la ve como un objeto amado construido por él mismo. Y, sin embargo, Sophie es astuta al percatarse la mitificación que realiza Fritz de ella, y por eso se ríe. Oh, no le hagan caso, cuando dice esas cosas me hace reír. Y efectivamente se reía. No obstante, la voz narrativa no presenta la vida de Sophie como la experiencia femenina predominante, sino que amplía el panorama al referirse a otras vivencias de las mujeres en sus esquemas familiares, como sucede especialmente con Sidonie, Caroline y con la Van der Sloot, en quien proyecta un tipo de mujer masculinizada en el modo en que Fritz se refiere a ella, un cao interino disfrazado de mujer. Por otro lado, también aparecen mujeres que buscan una experiencia subjetiva por fuera de la maternidad impuesta y emergen en círculos intelectuales, tales como Caroline o Dorothea Schlegel, o en actividades artísticas, como sucede con Johanna Elisabeth, la tía de Fritz, o con Louise Bragman, la amiga íntima de Sidonie que escribía poemas. La novela no pretende establecer un solo prototipo de mujer ni una manera exclusiva de entender su participación en ese momento histórico, puesto que la narración, como lo anuncia con su epígrafe, surge de las carencias de la historia, que, en este caso, reflexiona sobre las diversas subjetividades femeninas de la época en relación con un sistema patriarcal que limitaba sus decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas. Por último, es una vez más Der Bernhardt quien advierte con sensatez que, cuando la edad de oro se restaure, no habrá padres.
Una declaración que cobra un gran significado al tener en cuenta el contexto de la Revolución Francesa y los posteriores movimientos que lucharán por los derechos políticos de las mujeres alemanas a mediados del siglo XIX.